Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y estamos en Ecos de Mirabal, transmitiendo desde Radio Universidad y también desde el Face, desde la página de Ecos de Mirabal. Y muy contenta en este día porque está conmigo Marta González. Ella dirige el CAM, el Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, y es parte también del movimiento de mujeres. Y bueno, vamos a tener esta plática bien interesante, póngale usted mucha atención. En este marco de conmemoración, estamos conmemorando el Día Internacional para Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres. El próximo domingo 25 de noviembre es que se conmemora esta fecha tan emblemática que afortunadamente se ha posicionado mucho en los últimos años a nivel internacional. Afortunadamente en los últimos años, antes solamente las organizaciones de la sociedad civil andábamos ahí gritoneando y protestando y bueno, tratando de posicionar esta fecha, pero ahora también desde las instituciones públicas, todos los niveles de gobierno hacen alguna actividad, alguna ceremonia, no se diga por supuesto las organizaciones, incluso la iniciativa privada llama la atención, las universidades, tanto de la parte de la sociedad civil como de la parte pública y la privada. La verdad es que es una fecha que se ha posicionado y esto es muy bueno porque por lo menos en esta fecha admiten las instituciones que hay violencia, que las mujeres sufrimos muchos tipos de violencia y por lo menos hay como este compromiso de hacer algo, ¿no? De muchos tipos. Entonces, pues bueno, en este marco, bienvenida Marta, me da mucho gusto que vengas con un tema bien interesante además, ¿no? En este marco, pues. Sí, claro, bueno, pues muchas gracias por la invitación una vez más aquí con mucho gusto, a platicar, además. ¿verdad? Sí. Dialogar sobre estos temas, pues que nos interesan. Y sí, así es, el tema es ciudades seguras para las mujeres, pero bueno, habría que aclarar que cuando una ciudad es segura para las mujeres, en automático es seguro para niños, niñas y personas, hombres, personas mayores, de todo tipo. Para todas las personas. Así es. Y bueno, este tema uno se acercaría a él desde diferentes esferas, ¿verdad? Una de ellas que es muy interesante, bueno, todas son interesantes, ¿verdad? Una de ellas es cómo nos acercamos a observar estos espacios, ¿no? ¿Qué es el espacio público? Y entonces, analizando qué es el espacio público y viendo qué dicen los diferentes investigadores al respecto, por ejemplo, Dascal, en 2003, que es alguien que ha investigado bastante sobre este tema de espacio público, nos dice que el espacio público es donde se cumplen distintas funciones en la ciudad. Es decir, ya ubica un espacio público relacionado a la ciudad. Joseph Isaac también nos dice que el espacio público es un espacio de aprendizaje. También Foucault nos dice que es un lugar de control también. Entonces, diferentes investigaciones nos acercan al análisis de lo que sucede en un espacio privado y cómo se reproduce en un espacio público. Es decir, si en un espacio privado las relaciones son jerárquicas, en un espacio público no tendrían por qué no serlo, entonces también son. Y en esa lógica de esa reflexión, entonces vemos cómo si hay esta violencia privada, violencia en la familia, en donde el grupo con más prevalencia, pues somos las mujeres, ¿no? En esa violencia familiar. Y entonces no tendría por qué no tener también esa relación en el espacio público. En el espacio público también quienes tienen esta incidencia en violencia son las mujeres, por el hecho de ser mujeres. Yo no estoy diciendo que haya más muertes o más feminicidios que los asesinatos de hombres, pero son por causas muy diferentes. Acá estamos hablando de esas cuestiones de poder en donde ubican a las mujeres
en una desventaja tal que las pone vulnerables ante la violencia. Entonces, a mí me ha interesado pues darle esta mirada, ¿verdad? Primero un poco la mirada social, derivada de la sociología, ¿verdad? Que nos explique qué son los espacios y cómo en estos espacios hay estas relaciones de poder y cómo nos ubican en estas relaciones de poder a las mujeres. Pero también nos hablan de lo que es el espacio urbano, ¿verdad? Fíjate, en el 2030 se está esperando que el 70% de la población sea urbana en el mundo. Y bueno, nos dice, híjole, es mucho, el 70%, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Quién se queda en el campo? Y con todo lo que eso significa. Pero además hay que agregarle que todo Latinoamérica y Asia son los primeros lugares así del mundo que van a contribuir a ese 70%. ¿Ahorita cómo anda la cifra? Ahorita anda una cifra todavía conservadora, digamos, ¿no? Estamos en un 55 urbano con 50 rural. Hay quienes dicen que no es tanto, que no es así, que ya son 60 y 40. Hay diversas investigaciones que nos acercan. Pero ya hablar de un 70, al menos para quienes nos preocupa, por ejemplo, en la cuestión de la alimentación, ¿qué va a pasar, no? Porque sabemos que donde está la posibilidad de una seguridad alimentaria, pues está en relación al campo, a lo rural, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? ¿Verdad? ¿O cómo lo van a hacer? Y esta relación que tiene la ciudad con el campo y que va más allá de la alimentación, van otras cuestiones más. Pero bueno, te decía cómo podemos irnos acercando desde diferentes enfoques. Un enfoque sociológico que dice, pues si las relaciones de poder están desequilibradas y las mujeres están de desventaja desde ese ámbito privado, pues por ende también están en el ámbito público, así reproducidas así. Este espacio cuando nos hablamos del espacio físico, de lo que tiene que ver precisamente con ese lugar urbano o ese espacio urbano, pues entonces nos tendremos que acercar y no mirar solamente pues lo geográfico, sino también ver si lo geográfico, si ese espacio ubicado en un lugar, pero todo lo que se da adentro, ¿no? Todas esas relaciones. Por ejemplo, si quisiéramos hacer así rápidamente un análisis muy general y a lo mejor muy rápido, ¿no? Bueno, ¿cómo ubicaríamos por clases sociales nuestra ciudad? Por ejemplo, ¿no? Aquí está muy fácil, ¿no? Aquí está fácil, ¿no? Es que en cualquier ciudad está en muchas fácil. ciudades está todas, fácil. Sí, en todas. Porque las clases sociales se tienden a... Es casi automática, ¿no? Casi automática. Aquí, por ejemplo, toda esta parte del noroeste, esta parte del periférico hacia el oeste, están todas, se fueron construyendo todas, bueno, se han movido, porque fíjate, cómo hasta hace varias décadas, toda esta parte de San Felipe, esta parte céntrica, ahorita ya quedó céntrica de San Felipe, del Campestre, estas colonias, eran como las colonias de las clases altas, de las clases ricas, ¿no? Pero ya se desplazaron a estas otras colonias residenciales que están allá del otro lado del periférico de la juventud, hacia el oeste, hacia el poniente, hasta allá se han desplazado estas clases sociales altas. En cambio, y bueno, hay colonias, hay un corredor céntrico, que va de norte a sur y muchas colonias céntricas de clase media, podríamos decir. Pero como son las periferias tanto del norte y del sur, particularmente, también al oriente y poniente, pero particularmente norte y sur, estas periferias son de la clase más pobre y más marginada. Se van a las periferias, ¿no? Así es. A donde no hay ni siquiera servicios. Este es un análisis desde lo que es lo económico.
la clase social, ¿verdad? Pero qué tal que si hiciéramos un análisis y dijéramos, bueno, pues esas ciudades, el espacio es genérico, es decir, no es neutral para hombres y para mujeres. Hay espacios habitados por mujeres, derivadas precisamente de esta cuestión social, de cómo nosotras en un rol desempeñado nos movemos de manera diferente a los hombres. Y por ejemplo ahí diríamos, bueno, los hombres salen de casa y casi generalmente sus movimientos son de manera horizontal o vertical. Ellos salen de casa a trabajo, del trabajo a casa, o bien de casa a algún, por ejemplo hablando de hombres jóvenes, a lo mejor a un gimnasio, alguna actividad deportiva o recreativa. Pero ¿qué hacemos las mujeres? Las mujeres, desde que salimos, si por ejemplo nos toca, por fortuna, por supuesto, tener padres ya grandes, padre y madre grandes, bueno, pues a lo mejor antes de yo llegar a mi trabajo voy a hacer una curva para llegar a casa de esos padres, ¿verdad? Y tal vez atender un poco ahí el asunto. O llevar criaturas para que las cuiden. O llevar criaturas tanto a guarderías como a escuelas. O con los abuelos para que te los igual, cuiden. o llevar a casa de los abuelos a los hijos y luego dar la vuelta para llegar al trabajo. Cuando salimos del trabajo, generalmente es, sí, a lo mejor recoger hijos, a lo mejor llegar por las tortillas, a lo mejor a llegar a hacer algún pago de algún servicio. Es decir, las mujeres nos movemos diferentes. Entonces el espacio no es neutral. El espacio tiene y está directa e indirectamente configurado por esa construcción sexuada de una cultura, y donde nos distingue precisamente esos espacios masculinos y femeninos. Ahorita todavía podemos ver, pero si nos vamos para atrás y decimos, a ver, en las generaciones de las bisabuelas, ellas casi no tenían nada de movimiento en el espacio público, ¿sí? A lo mejor mucho en casa. Mucho en casa. Sus salidas eran a mercado, a misa, mercado y misa, doctor, ¿verdad? Entonces ese espacio público les era muy ajeno. No era un espacio donde ellas se estuvieran sintiendo bien, por decirlo de una forma. Si volvemos y vamos en el tiempo avanzando, vemos cómo, por ejemplo, aquí en Chihuahua, las mujeres salen a estudiar a la universidad cuando la universidad se funda. Antes no, ni siquiera porque tuvieran dinero, no, porque era mucho riesgo que las mujeres se fueran a estudiar a México. Sin embargo, pues los hombres sí tenían ese derecho, ¿no? Ese acceso a la educación. Las mujeres fueron y van empezando a entrar a ese nivel de educación en cuanto accede también a ese espacio y da la posibilidad. Fundan aquí la UASH y empiezan, claro, poco a poco, ¿verdad? Y ahorita pues ya tenemos francamente muchas licenciaturas muy ocupadas por mujeres. O sea, ¿cómo y en dónde ocupamos los espacios? Ahorita podemos decir también que hay, por ejemplo, el espacio de la cantina, que era un espacio exclusivamente para hombres. Ahorita podemos decir que ya es un espacio también para las mujeres, ¿no? Sí. Vamos viendo entonces cómo estas ciudades están preparadas para que sean seguras para nosotras las mujeres. ¿Cómo hacerle? Si finalmente no hemos podido abatir esta cultura que nos lleva a esta desigualdad y que por ende esta desigualdad pues que es la causa estructural de la violencia, ¿no? que se sufre. Los espacios públicos entonces forman parte de esa experiencia y tienen ese papel diferencial en esa configuración de la vida cotidiana, ¿sí? No es lo mismo para las mujeres pasar por un lugar
que está deshabitado y oscuro, o deshabitado y con mucho riesgo a lo mejor de que alguien te pueda jalar hacia esos espacios, a como lo caminan los hombres, ¿no? Entonces, el espacio, más allá de reflejar esas diferencias entre hombres y mujeres asociadas a esos roles tradicionales de género, también desempeñan un papel muy activo en esa reproducción de la posición social de las mujeres. Sí. Entonces, vemos, por ejemplo, que no es lo mismo. No se mueven igual las mujeres pobres que las mujeres ricas. Exacto. No se mueven en los mismos espacios. No, por ejemplo, ¿en qué medida ocupamos el espacio cuando hablamos de movilidad urbana? Por ejemplo, cuando hablamos de los camiones urbanos. Sí. ¿Quiénes son? Generalmente la que los ocupan, ¿verdad? ¿Y a qué riesgos? Porque tú puedes ver que en un camión pueden ir a la mejor 15 mujeres, a lo mejor 5 hombres, pero con esos 5 hombres, a veces, por supuesto, no todos los hombres son así, por supuesto, pero pues tenemos desafortunadamente en México cifras que nos dicen que tenemos hombres muy violentos en nuestra sociedad de México. Sí, porque cuando hablamos de que las instituciones están diciendo que 7 feminicidios en promedio diario, pues bueno, que no se nos olvide que son 7 hombres asesinos, ¿no? Y que son generalmente hombres ligados en una relación afectiva con esas mujeres, de manera muy importante. Esas manos que juraron amar, respetar, querer, cuidar, son finalmente las manos que arrebatan la vida a esas mujeres. Entonces, vemos cómo estas ciudades, la violencia, dice, no es respuesta entonces casual o individual a situaciones concretas. Parte de esa construcción colectiva y tiene como función mantener una estructura social, más que atacarla. Entonces, fíjate, cuando estamos hablando de erradicar, estamos hablando de palabras mayores, porque vamos precisamente contra ese status quo de una cultura patriarcal, de una cultura desigual. Entonces se interpreta de acuerdo a esas pautas valorativas de los grupos. La violencia hacia las mujeres, por supuesto que adquiere diversas maneras, ¿verdad? Sabemos que la violencia conyugal o de pareja, pues se va a dar tanto en un espacio privado como en un espacio público, ¿verdad? Claro, se da más en el espacio privado que en el público, pero en el público nos encontramos con tipos de violencia también, ¿no? Sí. Todo lo que tiene que ver con los... todo lo que se encuentra en la calle, ¿no? Los abusos sexuales, exhibicionismos, el acoso, las agresiones, sí, fíjate, y luego hasta la trata, hasta llegar a la explotación a través de la trata. Ahí quizá también haya desigualdad en los riesgos que asumimos las mujeres en términos de clase social, porque por ejemplo, la violencia adentro del hogar, sabemos que se da igual en los hogares pobres que ricos. Así es. Podríamos hacer un análisis y decir que a lo mejor hay más riesgo en los pobres, pero la experiencia nos dice que en los hogares ricos hay igual de violencia. Sí, igual de violencia. Se detecta menos, pero existe, y de todas las violencias, sí. Desde la económica, psicológica, física y hasta el feminicidio, en los hogares pobres y en los ricos. Sin embargo, afuera del domicilio, en la parte exterior, es definitivo que las mujeres pobres enfrentamos más riesgos, porque los espacios públicos son más riesgosos, porque las mujeres ricas de dinero pues se mueven en vehículos particulares, y porque sus colonias, sus residencias están muy iluminadas, sus lugares son mucho más muy vigilados, exacto. En cambio, en los lugares públicos donde se mueven las mujeres pobres, pues son absolutamente riesgosos. Todavía las mujeres que se pueden mover en camión, a donde las rutas, donde sus viviendas se ubican, donde hay rutas de camión,
pues posiblemente haya relativamente más seguridad, pero sabemos que hay muchos domicilios, muchas colonias, a donde ni siquiera llegan las rutas, a donde ni siquiera llega el transporte, las deja en determinado lugar y todavía de ahí le tienen que caminar, le tienen que seguir. Y hay bastantes espacios de estos en la ciudad. Exacto, de hecho yo recuerdo mucho un caso al norte de la ciudad reciente, muy reciente, hará unos meses, de un feminicidio justamente de una mujer que acá al norte de la ciudad, por la carretera Juárez, poco más allá de Vialidad Los Nogales, que justamente la asesinan en un lote baldío cuando va cruzando. Y recuerdo mucho, me viene a la memoria porque me tocó por allí escuchar mucha, como siempre ocurre, polémica. Bueno, pero pues es que ¿por qué anda a esa hora? Pues es que ¿por qué atraviesa por ahí? Sí, ¿por qué va sola? Si sabe que hay el otro. Entonces, preguntas que mucha gente se hace y que ni siquiera se ponen, ni siquiera se detienen un ratito a pensar, pues es que no si tenía opción. Si el espacio contribuye o no. No tenía opción, claro. No tenía opción. O sea, lo más seguro, que me parece que tenemos que llegar a eso, lo más seguro es que todas las mujeres que transitamos por espacios inseguros, no tenemos opción. O sea, exactamente, lo dices muy bien, ¿verdad? No se trata entonces de meternos a la casa y encerrarnos, porque la casa es igual de insegura para muchas mujeres también. La Endire nos dice que de 5 hogares, 3 tienen violencia, y no hemos podido, a pesar de hablarlo y de decirlo y de tratar de que el presupuesto y todo, tenemos 3 décadas con esa estadística. De 5 hogares, 3 no lo hemos logrado. Quizá en lo que hemos avanzado es que más mujeres de esas violentadas salgan a denunciar. Sí, eso sí, la denuncia ahí hay una claridad, ¿verdad? Ha aumentado muchísimo. Sí. Pero también, bueno, cuando hablamos de la ciudad y de estos espacios públicos, por ejemplo, no solamente estos lotes baldíos llenos de maleza, basura y demás, no. También, fíjate, algo tan común, y decía un maestro precisamente de arquitectura. Pero ¿cómo le hacemos? Porque para nosotros cambiar eso que usted está diciendo de observar, así como observamos en un diseño de una fachada, pues el asunto estético y el asunto económico, pues igual y podemos observar esos asuntos que usted está diciendo que son inseguros. Por ejemplo, los diferentes volúmenes que puede haber en una fachada, que pueden también llevar a situaciones de riesgo para muchas mujeres. Y estoy hablando no nada más de fachadas de casas, pues la mayoría más bien es de fachadas de edificios, en donde los diferentes volúmenes hacen que se metan 2 metros, por ejemplo, en un rincón, o bien que tengan estos espacios de pasillos de servicio que se llaman, que son innecesarios, ¿verdad? Yo no digo que no, pero que también están muy propicios para tener ese tipo de riesgos. Cualquier persona, cualquier hombre puede jalar ahí a una mujer y hacer lo que él quiera, ¿verdad? Porque a lo mejor a 50 metros, 20 metros, por el tipo de espacio, no va a haber quien vea, no va a haber quien, ni siquiera quien la escuche, ¿no? Entonces, veamos cómo en estas fachadas también luego, para subir de los niveles de lo que es el nivel de piso, que subes niveles y que puedes tener rincones, ¿verdad? Al subir esos niveles. O que puedes tener jardineras, en donde las jardineras pueden estar hasta de más de 1 metro, y fácil que en una jardinera te empujan a la jardinera y también, ¿no? Ni se ve, ni se escucha. Es decir, sí tiene que ver una ciudad segura con la iluminación, por supuesto. Tiene que ver precisamente con una planeación, porque si tú observas, ahorita como lo decías, estos espacios baldíos, pues no obedecen a otra cosa más que intereses económicos. Sabemos mucho que hay mobiliarias que compran muy barato esos terrenos alejados, allá van y hacen sus 100, 200, 500 casas, ¿sí? De interés social, populares, las venden, y luego, bueno, pues el municipio
se obliga a llevar lo indispensable, ¿verdad? Cuando menos el agua, y gestiona la luz, ¿sí? La luz para las casas, la luz pública, pues va a ser todavía más tardado el asunto, y párale de contar. Entonces, sabemos que hay una lógica de ganancia económica, porque luego el siguiente terreno de ahí, para seguir construyendo, pues ya va a valer más, ¿no? Claro, porque ahí tienen. claro, Esa es una lógica plusvalía económica, pero que nos ha estado afectando muchísimo, muchísimo en cuestiones de la seguridad, en cuestiones donde una población pueda tener acceso a lugares de salud, a mercados, a centros comerciales, a qué sé yo, ¿no? O sea, donde tú puedas decir, no necesito transitar 1 kilómetro o 2 para poder comprar una papa o un tomate, por ejemplo, ¿no? Y cómo todos esos factores van influyendo. Sí, nos tenemos que ir a un corte en Radio Universidad, en el Face nos vamos a seguir. Nos vamos a corte, Jacobo, ¿sí? Nos vamos a corte y regresamos rapidito. Pero en el Face seguimos con este análisis. Sí, aunque ahorita reiteremos ya que regresemos a la radio, pero efectivamente la arquitectura, la ingeniería, estas profesiones que son las que se encargan pues de ir construyendo las ciudades, ¿no? O sea, de ir diseñando, construyendo estas empresas urbanizadoras, porque son las empresas las que van urbanizando, ¿no? Cómo cuidan muchas cosas, ¿no? Cuidan y hablan de muchas cosas y van mejorando y o empeorando, no sé, pero hablan del material de construcción, que si es frío, que si es caluroso, que si aquí no nos conviene construir con cemento, con bloques, si nos conviene mejor con adobe, porque es más térmico, un clima muy, muy extremoso y hace mucho frío, mucho calor. Les llama la atención y hay muchos estudios en ese sentido de qué hacer. Que si calles anchas, que si cortas, que si que si altas, que si bajas, que si las ventanas para donde sale el sol, para donde se mete, o sea, muchas cosas, y que si sería bueno construir condominios, que si que si colonias o ahorita últimamente más cerradas, más seguras, etcétera. Pero justamente pues porque todavía esta visión de género no llega a muchos lados, exacto, no llega a muchas profesiones y no llega a muchos ámbitos. Obviamente y supongo yo que al mismo movimiento feminista no se nos ocurría, o no, a veces luego no se te ocurre todo, llevarlo con esa prioridad a esas profesiones, ¿no? Llevar esta visión. Bueno, es que no está ninguna profesión. La llevamos, decimos, es que necesitamos llevarlo a la medicina porque urge, ¿no? Por ejemplo, porque atiende. Pero sin embargo, todavía no lo logramos. Pero luego igual y no tenemos como esta, o ni siquiera nosotros nos hubiéramos imaginado de que ahí también urge, pues. Entonces, de pronto con estos análisis decimos, bueno, pues es que sí, también estas materias tan duras, estas profesiones que aparentemente son como de las duras, ¿no? Que ni siquiera son de las. Después el movimiento feminista logra que sea una fecha emblemática, y Ecos de Mirabal se llama por eso Ecos de Mirabal, en honor también a las hermanas Mirabal. Entonces para Ecos de Mirabal pues es una fecha muy importante, muy importante, y deberíamos de dedicarle más días y más semanas en este marco a los temas, porque son muchísimos, y generalmente tocamos el tema de la violencia porque al final de cuentas es una fecha, es un día pues que conmemoramos para erradicar las violencias, porque son muchísimas violencias en contra de las mujeres. Y generalmente hablamos de estas violencias que ya afortunadamente me parece que la mayoría de la gente ya conoce, ya identifica, que antes batallábamos porque había que explicarlas mucho, ¿no? Ya creo que la mayoría de la gente sabe que además de la violencia física, esta de golpes, que es muy obvia, hay otras violencias, la violencia económica, la violencia sexual, la violencia patrimonial. Pero luego, entonces, a mí me gusta mucho este programa contigo, Marta, porque me parece que estamos viendo otras violencias, otras
otros generadores de violencia que luego no vemos y que no identificamos, ni las mujeres ni los hombres, ni Así los es. gobiernos, Así ni es. nadie, ¿no? Estas ciudades inseguras. Y a mí me llama la atención desde hace mucho que tú le entraste a este tema, desde que te metes mucho a trabajar muy cerca de la ONU con InMujeres, con ONU Mujeres, donde afortunadamente la ONU creo que ha logrado avanzar mucho en el análisis de las condiciones de cómo ejercer los derechos humanos de las mujeres y de identificar dónde se violentan los derechos humanos de las mujeres. Y entonces, que me gustaría que nos contaras poquito de esto, cómo es que llegas a detectar este tema, que me parece que nos falta mucho desarrollar, Sí, así que todavía no sí. lo entendemos. Ni nosotras mismas dentro Sí, no, de la claro, sociedad lo vamos entendiendo. menos los gobiernos, Sí, claro, que deben de batallar mucho los sí. gobiernos. Bueno, para... a raíz de que en el 2016 es el año en que se presenta la tercer cumbre mundial de ONU Habitat, y ONU Habitat pues es la agencia de la ONU encargada precisamente de los asentamientos humanos, perdón, y que en esta tercera conferencia dedican a la ciudad todo el tema. Entonces, en ONU Habitat diseñan una estrategia que le llaman campus de pensadores urbanos, y bueno, a mí me toca estar de pura suerte, ¿verdad?, de Nueva York, en una reunión donde el Consejo de ONU Habitat está sesionando, y ahí empezamos a ver que se estaban poniendo de acuerdo precisamente en esta estrategia de los campos de pensadores urbanos, y empezamos a pasar papelitos a la compañera que pertenece al Consejo de ONU Habitat, y diciéndole, no tiene la perspectiva de género, la estrategia. Para empezar, pues ni por el título, ¿verdad?, de Campus de Pensadores Urbanos, que finalmente, bueno, pues no será tan importante, pero no deja de ser. Entonces ella luego voltea y dice, aquí atrás de mí tengo de invitadas unas mexicanas que dicen que no tiene la perspectiva de género esta estrategia que estamos implementando. Y bueno, fue un rato así como de silencio, como de, ya no hablaron en los micrófonos, por eso ya no supimos en la traducción qué decían, pero hablaban entre ellos y entre ellas. Y bueno, cuando ya toman la palabra, dicen, bueno, pues que si las mexicanas quieren entrarle y a toda la estrategia, introducir la perspectiva de género, bueno, pues, y que tenemos 15 días, ¿no?, además para hacerlo en inglés, todos los documentos. Y bueno, ahí inicia esta experiencia. Fuimos el campus de pensadoras urbanas más grande del mundo aquí en México, con 30 ciudades de aquí de nuestro país. Y empezamos a analizar precisamente todo este tema. Es bien interesante. Hay una disposición de orden jurídica, de marco legal internacional, que es precisamente los objetivos del desarrollo sostenible, que se ligan con la Agenda Urbana 2030. Y bueno, pues ahí en esa Agenda Urbana 2030 y en esos objetivos están todos estos temas. El tema precisamente de cómo ir creando estas ciudades en donde puedan ser seguras para las mujeres está ahí. Está en esa posibilidad de ir implementando y desarrollando lo que son estos dos instrumentos internacionales, ¿no? Tanto los objetivos del desarrollo sostenible, que ahora son 17, y bueno, y lo que es la Agenda 2030, que se llama 2030 porque en el 2030 se evalúa, así como se evaluaron los anteriores objetivos del desarrollo del milenio, que fue del 2000 al 2015, bueno, pues ahora empiezan en el 2015 y terminan en el 2030. Y bueno, hay una suerte en esta tercer cumbre. ONU Habitat tiene que desarrollar y que convocar a una conferencia así mundial cada 20 años. Entonces la primera y la segunda pues se decían adiós, ¿verdad? Ahí nos vemos en 20 años. Es bien importante porque aparte
logramos a través de esta estrategia incidir en cuestiones de género que no se había hablado antes, lo logramos. Fuimos, ¿cómo te dijera? Fuimos muy importantes como grupo, ¿verdad? Yo pertenezco a una red hispano-americana, en donde estas compañeras nos dimos a la tarea precisamente, primero, pues de traducir en 2-3 días rápido todas las notas conceptuales que iban generando a través de esta estrategia. Es decir, ¿qué son las notas conceptuales? Pues son todos los temas que tienen que ver con la ciudad. Por ejemplo, pues marcos legales para la ciudad. Por ejemplo, esto que decíamos ahorita de cómo pueden estas constructoras, estas inmobiliarias, edificar en terrenos donde no están urbanizados, en donde solamente les llega 1 o 2 servicios y demás. Bueno, pues, tiene que ver con marcos legales, ¿verdad? Con cambios de usos de suelo y demás. Entonces, pues hay que entrarles, y nosotras estamos observando que eso es un factor para la inseguridad, es un factor para que la población no tenga el acceso de manera expedita en servicios, y que estos a su vez son derechos de la población. Bueno, pues tendremos que incidir en ese tema. Pero hay muchos otros, el tema del medio ambiente, que también es otro tema que me encanta, que me apasiona, pues también viene ahí. Y también nos tocó, ¿verdad?, traducir la nota conceptual al respecto, introducir la perspectiva de género y regresárselas en español y en inglés. Entonces, llegó el momento en que los otros campus de pensadores urbanos en el mundo esperaban rápido todas estas traducciones y toda esta introducción de la perspectiva de género. En todos esos fueron alrededor de 20 y tantos temas. Incluso todavía tuvimos así como la fortuna de colocar un tema más, que fue el tema de las personas adultas mayores, que no venían contempladas y que nosotras la propusimos. Entonces, pues verás que hemos tenido suerte, ¿verdad? Y una incidencia a un nivel internacional en este tema. Sí, porque la ONU diseña lineamientos internacionales en todas las áreas del quehacer humano, para hombres y mujeres, o sea, para todo mundo, ¿verdad? Pero tiene la obligación, porque además es parte de sus lineamientos, de que en todas esas áreas, en todos esos lineamientos, incluyan la perspectiva de género, porque la misma ONU lo ha mandatado, ¿no? Así es. Sí, pero, así es, que son muchas agencias y de repente no hay esa comunicación. Exacto, pero aún la ONU, que es la que mandata, es el máximo órgano internacional, mandatario en términos internacionales, pues aún se le va, ¿no? Sí. Aún se le va. Sí. Entonces, y esto justamente, de alguna manera, complementa lo que decíamos al inicio. A todo mundo se nos va, pues, se nos van. Pero a mí me llama mucho la atención, y por eso me emociona, de cómo vamos descubriendo estos campos nuevos, como movimiento feminista también, ¿no? Y la misma ONU, pues. Y entonces, porque además lo tiene que hacer, tiene que tener esa apertura a la ONU de cuando le llama la atención, oye, esa parte, ese lineamiento donde tú estás trabajando, que es justamente la urbanización, esta parte, pues te falta esta visión, y le han de faltar otras, pero por lo pronto te falta esta, ¿no? Y bueno, pues hay que incluirla y participar. El hecho de que te haya tocado, pues tú dices en suerte esta experiencia de participar desde todo el diseño, pues, ¿no? Desde todo el diseño, entonces aprendes muchísimo. Es muy interesante, porque además, bueno, ahora sí que para suerte nuestra, toca que vives en Chihuahua y toca que trabajas aquí, toca que eres activista aquí, y entonces pues vienes y lo traes, y hasta donde yo entiendo, cuéntanos poquito, has estado instrumentando todo un proyecto, todo un programa en varias ciudades aquí mismo del estado y del norte del país, a donde has estado, y algunas autoridades les ha caído el 20, ¿no? Claro, municipales, etcétera. Sí, claro. Es que es un tema muy bondadoso. O sea, ¿quién no quiere este tema? ¿Quién no quiere vivir así en una ciudad seguras, claro, habitable, confortable, en donde tú puedas moverte con una seguridad? Pues todo el mundo queremos eso, claro, ¿no? Entonces sí, hay una metodología
a través de la cual la ciudadanía podemos como apropiarnos de ella, que es precisamente los recorridos urbanos. Y en estos recorridos urbanos, pues a través de ir caminando y llevar una guía de un formato, va uno evaluando los espacios, y bueno, sí lo hemos hecho en varias ciudades del estado y hemos dado informes, ¿verdad?, de esos recorridos urbanos precisamente a las autoridades municipales. Sí ha habido autoridades municipales muy receptivas de esto, muy interesadas, y también, claro, pues ha habido las que voltean y te ven y dicen, no, pues eso sí, como de qué habla, ¿verdad? ¿no? Como... ¿no? Sin mucho interés, pero bueno, lo importante aquí es cómo la ciudadanía, hombres y mujeres, podemos ir apropiándonos de estas metodologías para poder, pues primero evaluar y saber y proponer, ¿no? Hacer propuestas ciudadanas a través de este recorrido urbano o marchas exploratorias. Tienen diferentes nombres. A mí me gusta mucho el recorrido urbano porque nos remite precisamente a eso que es urbano, sí, porque, ¿no? Pero además con otra mirada, porque pues todo mundo recorremos nuestro barrio, claro, nuestra zona, desde tu casa hasta el trabajo, hasta la escuela, hasta donde te toca ir, hasta a las tiendas, a donde tú acostumbras a ir a hacer tus compras. O sea, tus recorridos son cotidianos, sistemáticos, permanentes, ¿no? Pero cuando los recorres con otra mirada, cambia. Sí, yo lo voy a intentar desde que te he escuchado, de que lo voy a invito a todo tu lo voy a público invitar, que lo haga. Hágalo, Sí. porque no lo hacemos. Identifique, o sea, no lo cuando hacemos. va pasando por Sí. cierto, identifique Sí. si es seguro, si Sí. no será seguro, si ese lugar le invita a que esté tranquila o a que no. O le da miedo. Sí, o le da miedo. Sí, hágalo. En su barrio, en su lugar, a donde ande. Incluso hágalo si va en el vehículo o si va caminando. Sí, claro. Porque lo puedes hacer de las dos Sí, maneras. claro. Cuando transitamos mucho en nuestro vehículo, porque esa es la necesidad que tenemos y la posibilidad, pues, de movernos, y que a todos lados vas en tu vehículo, vas a la tienda, vas al trabajo, vas a todos. Lo podemos hacer. O sea, podemos ser más observadoras, Sí, claro. pues, lo podemos decir, ay, mira, por aquí no caminaría, por ejemplo, ¿no? O por aquí ejemplo, no puedo caminar aunque quiera, por ejemplo, cuando están, ¿no?, esas banquetas tan estrechas, en donde casi voy caminando y a lo mejor si pasan los camiones muy cercas, pues voy así casi al ras, sí, ¿verdad? Y empecemos a notar, o cuando nos toque que caminemos, porque luego a veces tenemos esa chance ahí, porque la tienda está muy cerca, o no sé, pues también echemos ojo, es decir, empecemos a transitar nuestra ciudad, nuestro barrio, nuestra zona, nuestra parte de ciudad en donde nos movemos, con otra mirada, con esta mirada observatoria. Así es. Observemos nuestro lugar, identifiquemos las partes peligrosas o que nos parecen peligrosas y por qué nos parecen peligrosas, inseguras, etcétera. Incluso podemos meterle otros elementos, por ejemplo, si vamos a hacer esa observación, sí que sea para la seguridad, por supuesto, pero también podemos decir, una persona que ande con muletas, pudiera caminar por aquí, una persona que tenga silla de ruedas, pudiera, hay rampa, está esa rampa está amigable, ¿verdad? Porque también hay de repente unas rampas que dices tú, ay, canijo, pues nomás porque para que digan que ya la tenemos aquí, ¿verdad? Sí, parece que la hicieron para... Entonces, métale otros elementos para niños, para niñas, los para parques, personas adultas mayores. Los parques, por ejemplo, si los cordones están muy altos, las personas ya de los 70 empezaron a batallar para levantar la pierna y brincar el cordón si está muy alto. La banquetita. O sea, métale esos elementos porque de eso se trata precisamente esto, ¿no? Porque el chiste de esto, de hacer estos análisis, es pues que la ciudadanía, que la sociedad se haga consciente. Así es. Porque si no somos... En la medida que seamos conscientes, sí, vamos pushando para que aquello se modifique. Exacto. A lo mejor lento, a lo mejor despacito, pero no hay otra manera, pues. Así es. Otra es, bueno, con leyes efectivamente que obliguen a las urbanizadoras, pero si la sociedad se concientiza es como más fácil y más genuino también todo, ¿no? Sí, yo creo que es como lograr esos equilibrios, ¿verdad? Por un lado, pues sí queremos tener una ciudad así moderna, con puentes, en donde
sea más fácil movernos circular de un lado al otro, claro. Pero también pensemos que tenemos que equilibrar y que no toda la gente tenemos esa posibilidad de andar en los carros, ¿verdad? ¿Qué tan posible es para alguien atravesar, por ejemplo, un periférico? No, dices, atravesar el periférico de la juventud es, dices, bueno, pues es un suicidio. Tienen los puentes para pasar. Pues hay 2 o 3 puentes en todo el periférico, lejísimos, de otro, de verdad, ¿quién quiere caminar 1 kilómetro para subir todavía el puente y bajar, verdad? Entonces nos dice Ana Falú, que es una de las compañeras que hemos dado mucho seguimiento porque ella tiene ya muchos años, precisamente casi a finales de los 70, principios de los 80, con este tema. Es así como una gurú, Ana Falú, en este tema. Y dice que, aludiendo a las fuertes desigualdades económicas y sociales que marcan las ciudades latinoamericanas, ella hace referencia que además de los delitos tradicionales que dificultan la vida cotidiana, como pueden ser los hurtos, robos, asaltos, violaciones, las mujeres también se enfrentan a fenómenos vinculados a la forma en cómo se concibe el desarrollo urbano, a la falta de participación ciudadana, a la dificultad de acceso a los servicios, a la desregularización, precisamente esto que hablábamos ahorita, y que todos estos factores inciden en los grados y modalidades de las manifestaciones de violencias efectivas o simbólicas hacia las mujeres. Y a mí me parece esto muy importante porque precisamente nos engloba, nos da así como un panorama muy general, ¿no? De cómo las mujeres vivimos una vida cotidiana con muchas dificultades. En este sentido, pues bueno, la violencia es una, ¿no?, de las dificultades importantes, graves que tenemos, y que no solamente la tenemos precisamente ahí adentro en la casa, en el hogar, sino que también afuera enfrentamos. Y afuera hay espacios, afuera en lo público, en las banquetas, en las calles, pero también están los espacios laborales, ¿no?, donde también las mujeres se enfrentan. Entonces, bueno, pues a mí me parece un tema muy interesante, porque también en lo laboral tiene que ver mucho cómo esté ese diseño, esa programación del diseño del espacio en que vivimos, para que se dé de manera más fácil, ¿sí?, atendiendo esto que me dice el maestro, cuando me dice, bueno, pues podemos analizar esos espacios, cambiarlos, pero si las personas no cambian, pues ¿cómo le hacemos? Sí, nos dice Jacobo que nos faltan 5 minutos, y yo no quiero que te vayas sin que en 5 minutos mínimo nos digas esta acción que hacen, porque no es nada más el movimiento de mujeres, son como colectivos que se unen. Hoy me parece algo bien importante porque ya hace mucho que no ocurría, y a lo mejor ni había ocurrido acá, que distintos colectivos de mujeres, que hay muchísimos y que luego a veces ni conocemos, se junten para hacer una actividad de protesta de manera conjunta, que eso a mí me parece que hace tanta falta y que es tan importante, ¿no? Sí, sobre todo sí, porque hay jóvenes. Sí, estuvimos hoy arranca, pero sigue, sí, hoy arranca, pero ¿no? Arrancó ya ahorita en la mañana. Tuvimos un evento ahí en La Cruz, enfrente del Palacio de Gobierno. Es increíble, pero mucha gente no sabe qué es La Cruz. Sí. Cuando uno dice La Cruz, dice, la Cruz de Clavos, pues era la cruz de allá de... Sí, no, la cruz de Clavos, que está en la plaza frente a Palacio, que es súper simbólica para esta fecha, sobre todo. Ahí hicimos un evento en donde se lee un posicionamiento, pero efectivamente todos estos grupos y colectivos que no habíamos hecho eventos conjuntos, en esta ocasión lo logramos. No quiero mencionar porque también son no conozco a todos sí. los grupos, y en contraparte no menciono tampoco a las organizaciones que pertenecen al movimiento de mujeres. Así ya estamos parejos, pero nos formamos en una alianza feminista 25N. 25 de noviembre. 25N, que como 25 de noviembre. Y el domingo concluimos esta jornada. Hoy iniciamos con este evento en La Cruz, y el domingo vamos a tener una marcha y un programa cultural. La marcha arranca a las 11 de la mañana en la parada del Vivebus, que se llama Sor Juana, que en la Avenida Universidad. En la Avenida Universidad.
cerca de la División del Norte, cerca, más o menos. Sí, cerca. No quisimos hacerlo en esa glorieta porque, bueno, ahí está un hombre en esa glorieta y queremos como en esta parte de ir recuperando los espacios. No se me había ocurrido de no, que pues sí, hay una parada que se llama Sor Juana y Sor Juana es tan emblemática. Exacto, pues, bueno. Entonces de ahí en la Sor Juana no por otra cosa, no por otra cosa, sino porque es su nombre, pues es sí. para honrar, pues sí, para honrar. Y vamos a llegar también de ahí. Vamos a llegar a esta estatua de la mujer indígena y ahí vamos a parar. Y luego vamos a volver a parar en la cruz y luego ya de ahí nos vamos a la plaza de armas y ahí se presentará, y pienso yo que como a eso de la 1 ya estamos en la plaza de armas y más o menos como hasta las 4, 4:30, 5 tal vez, tengamos ahí un programa cultural de compañeras precisamente de estos colectivos que son actrices, que tienen performance, poesías, música. Entonces le invitamos para que le acompañe, de preferencia si puede llevar un pañuelo morado, que vayas en tenis para que camine, o bien con un listón morado. Otras compañeras también deciden y llevaremos el pañuelo verde, que es el pañuelo que define a quien estamos a favor de la despenalización del aborto. Sí, entonces, sí, pues, si usted tiene posibilidades de caminar, pues entonces súmese desde las 11 en esta parada de los camiones del Vivebús que se llama Sor Juana Inés de la Cruz, y por eso va a ser desde ahí, por este nombre emblemático en la Avenida Universidad. A partir de las 11 se hace el recorrido por toda la Avenida Universidad, luego llegan hasta Cruz de Clavos y ya se van a la Plaza de Armas, y si no, pues súmese por ahí de la 1 ya en la Plaza de Armas, si es que no tiene como esta chance de caminar. Hay gente que no camine, pero sí hay que unirnos, hay que participar, acompáñenos porque es son marchas pacíficas, es la mejor manera, son marchas que no no ponemos en riesgo absolutamente a nadie, es una manifestación y bueno, nos da la oportunidad precisamente de conmemorar esta fecha, el hablar precisamente de todas las violencias que las mujeres hemos venido padeciendo a lo largo de la historia. Sí, y que se manifiestan de muchas maneras. Hoy fue el pronunciamiento muy puntual para hacer los señalamientos a los distintos poderes del Estado, y el domingo será esta manifestación de esta otra mirada que es muy importante y que a veces es más fuerte, porque la expresión artística a veces es más fuerte y a veces visibiliza más las violencias, y sobre todo cuando vienen desde colectivos jóvenes. Entonces sí vale la pena, y vale la pena que cada vez, hombres también, pero cada vez más mujeres se puedan sumar a estas manifestaciones, porque es una fecha importante que tenemos que ir posicionando. Jacobo me dice que nos tenemos que ir. Muchas gracias Marta, no, al contrario, muchas gracias. Y seguimos, es un tema de ciudades seguras, es un tema que apenas empezamos a masticar, que yo espero que poco a poquito le entendamos más y que lo tenemos que seguir difundiendo. Muchas gracias a ti por venir. Gracias, Jacobo, por ahí apoyarnos desde la cabina. Gracias a usted que nos escucha en Radio Universidad y a las personas que nos ven en el Face también. Muchas gracias y hasta la próxima.